Bienvenidos a cada uno jóvenes a este Foco Group, donde se nos va a evaluar en el proyecto Descubriendo nuestro pasado del desarrollo del pensamiento crítico a través de la historia afroesmeraldeña, donde ustedes ya han vivido esta experiencia y han sido considerados como primer año de mecanizadas construcciones metálicas. A nombre de la compañera Nori Guadamut y quienes hablan, les hacemos la cordial bienvenida y esperemos que se sientan en un ambiente de confianza y seguro de sí mismos para realizar las diferentes preguntas. Una de las mismas que son: ¿qué sabes sobre la historia afroesmeraldeña antes de iniciar este proyecto? ¿Qué ustedes sabían antes de iniciar este proyecto? Tienen la palabra, pueden exponer. Claro. Yo sabía de un poco de la cultura y un poco de los mitos, pero ya con el proyecto aprendí un poco más y hace un poco más de nuestra cultura y gastronomía y todo eso. Michael, ¿usted conocía acerca de la cultura afroesmeraldeña? Sí, solamente sobre los mitos y las culturas de los sustratos típicos unos que otros. Luis. Pero yo no sabía, profe, porque donde yo estaba en la escuela casi no nos enseñaban eso, y ahorita que estamos en este proyecto ya estoy entendiendo más o menos sobre la primera vez. Pues profe, yo tampoco casi no sabía nada porque en nuestro colegio antiguo no nos enseñaban de esto, solo sabía sobre los bailes de Esmeralda. Muy bien. ¿Y qué sabes ahora sobre la historia afroesmeraldeña? ¿Qué saben ahora ustedes Sobre la cultura, la tradición, la medicina natural de plantas. Ya aprendí un poco más sobre la gastronomía, mitos, comidas, culturas, bailes y en qué año naufragaron los africanos, aparte de Ecuador y Colombia. Pues profe, ahora tengo más conocimiento sobre la comunidad afroesmeraldeña, como su cultura, tradiciones, así. Pero me gustaría que intervengas. Yo también, profe, en este proyecto aprendí muchas cosas, porque, o sea, que sí sabía más o menos de la cultura de Esmeralda, pero tampoco sabía, como les dije ayer, esa cosa de Alonso Yesca, el nombre que está en ese carro, en Esmeralda. No sabía, pero gracias al proyecto ya lo sé. Anabel, ¿qué te parece acerca de la historia afroesmeraldeña? Aprendí más de su cultura, de su tradición, de creencia. Porque no sabía nada, porque no soy ¿De dónde ustedes? de Venezuela. Pero ya te puedes familiarizar, ya sabes un poco de la historia afroesmeraldeña. Muy bien. De los conocimientos que aprendiste durante este proyecto, ¿cuáles creen que todos los esmeraldeños debieran conocer? De lo que ustedes aprendieron. Sobre nuestra historia afroesmeraldeña, la historia afroesmeraldeña. La historia. ¿De dónde vienen las culturas y sus tradiciones? Tienen que saber la mayoría porque todo es importante y nos ayuda un poco más en el conocimiento de la historia afroesmeraldeña. ¿Y qué les parece si nos cuentan un poquito cuál es esa historia afroesmeraldeña? Que los afroesmeraldeños son descendientes de los africanos y que ellos fueron naufragados en los años 1550 al 1560, creo que era. Por ahí. No me acuerdo bien, pero... Y que llegaron a las costas de De Ecuador y Colombia. Colombia. Aunque nosotros somos parte, o sea que somos como que, digamos, dos nacionalidades, colombiana y africana, ¿no? Entonces, si nosotros somos ecuatorianos, somos Esmeraldeño, afroecuatorianos, afroecuatoriano. afroecuatorianos, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos nuestra provincia, identificamos afroesmeraldeño, ¿verdad? Ya. Muy bien, continuemos. Vamos a analizar esta frase que les voy a leer, ¿sí? Cada pueblo
cada país tiene otra historia, la que no fue contada, porque tragada en el silencio, cómplice de la historia oficial de la ideología dominante de cada época. Vamos analizando parte por parte. Cada pueblo, cada país tiene otra historia. O sea que cada pueblo, país o provincia tiene su historia de su tierra. Y tiene diferentes culturas y creencias. Porque los pueblos son diferentes, nunca los pueblos son lo mismo. O como hay parte que hay otros que no saben nuestra cultura ni nosotros sabemos la cultura de ellos. Y la parte donde dice la que no fue contada porque fue tragada por el silencio. ¿A qué hará referencia eso? Que nadie la contó, nadie me investigó a fondo sobre lo que iban a investigar, pero ya pues como nadie la investigó, quedó nomás. Se quedó. ¿Por qué habrá pasado eso? Que allí habla de una ideología dominante. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hará referencia eso? Dominante. ¿A qué hace referencia? ¿Será porque ellos no quisieron contarla, la historia? ¿No quisieron escribirla o por qué no se escribió? O puede ser también que lo han escrito y lo han dejado en un laboratorio y así contado sobre su historia, y sino que hay unos que como que no salió a la luz. No salió a la luz. ¿Por qué no salió a la luz? ¿Por qué no habría salido a la luz? Porque no quieren que la otra persona sepa sobre eso. Su cultura. No se mantiene. ¿Quiénes? ¿Quiénes no querrían que salga a la luz? Nosotros mismos. Muy bien. Vamos a imaginar que a ustedes les encomiendan investigar la historia de la música afroesmeraldeña, o sea, de la música de aquí, desde sus orígenes, cómo surgió la música. Y yo les tienen allí en sus manos varias fuentes, ¿no? Varias fuentes que les dan información. Aquí el joven tiene un periódico, por ejemplo, que habla sobre la música. Allá, préstame la imagen, aquí hay unos instrumentos, ¿no?, confeccionados como deben ser los instrumentos de la música afroesmeraldeña, una revista digital. Por allá Anabel tiene lo que es una página web con la historia, y también los músicos, ¿no? Ustedes recuerdan los músicos, que uno de los más representativos de la marimba, Papá Roncón, un músico. Un libro allí escrito sobre la música tradicional, y por allá tienen fotografías y documentos antiguos de la época. ¿Qué escogerían ustedes para investigar? ¿Qué fuentes? Piénsenlo y de ahí me responden. Los documentos antiguos. Ya, ¿por qué escogería esos documentos? Porque o sea que hay gente que lo escribió y como nosotros también lo podemos investigar, como ahorita hay bastante, desde la tecnología lo puede también ayudar a buscar cómo comenzó el baile esmeraldeño, la marimba, cosas así. La música, ya. Utilizaría documentos antiguos. ¿Y qué otra fuente? Les pedí que escojan dos. ¿Cómo se dio la música? ¿Cómo se? Pero ¿y dónde lo investigaría? ¿El libro, Una fuente revista? secundaria. Una fuente secundaria. Ya. Está bien todas las opciones que ustedes pueden escoger, están bien. Simplemente tienen que decirlo por qué. ¿Sí? O también, profe, la fotografía antigua de la música. Porque o sea que también en esos tiempos puede ser que haya existido, no sé, que puede ser que le hayan tomado una foto y como, o lo pueden haber dibujado, y en base a eso lo podemos imaginar muchas cosas en la cabeza. Aporta mucha información. ¿Qué escogería usted, Luis de la Cruz? Los mandan a investigar ahorita. ¿Qué harían ustedes? ¿Dónde irían a buscar? En internet, por Google. Ya, investigarían en una página web. Sí. ¿Qué otras? ¿De dónde más? Una página web, pero se investigaría una parte porque no sale igual como sale en los documentos antiguos. Ya. Muy bien.
Ahora, ¿qué tipo de fuentes son estas? Por ejemplo, el periódico. ¿Qué tipo de fuentes nos informaría el periódico? Secundarias. Y si es una entrevista a Papá Roncón, Primario. ya, y el libro de allí que está sobre la música tradicional afroesmeraldeña, un libro, ¿qué tipo de fuente? Primaria prueba porque puede haber sido escrita del historiador mismo. Una página web, ¿qué tipo de fuente es? Secundaria. ¿Por qué, Antonio? Porque como que está explicando algo está explicando la historia que pasa. Ya, es una compilación de algo más. ¿Ya? ¿Tienen algún otro aporte, idea? Sí, profe, como él dijo, la pregunta fue también porque en el internet no está lo mismo, o sea que no es lo mismo que está en los documentos. Ya. Las fuentes primarias ofrecen información de primera mano, ¿verdad? Ya. ¿Y qué tal si ustedes harían una entrevista a los músicos, a los que tocan, ¿verdad? También podría ofrecerles una información. Muy bien, continuamos con las siguientes preguntas. Muy bien, chicos. ¿Cómo crees que este proyecto ha cambiado la forma en que ves la historia de las personas afrodescendientes en Esmeralda y cuál ha sido su importancia en el mundo de hoy? Ha cambiado mucho, profe. ¿Por qué? Porque antes, en el tiempo pasado, a veces se ponían a cazar y ellos los que cazaban se repartían entre todos. Hacían limpieza y cuando una mujer daba luz, la otra persona le iban a ir con la ropa o si no montaban al hijo. Muy bien, interesante. ¿Otra opinión, Michael? Que en esa época la gente era unida, pues, y ahora ya la gente son desunida porque ya no se apoyan como antes. Luis. También, profe, en el tiempo antes se preocupaba entre todos, se ayudaban entre todos, y ahorita nadie se preocupa por nadie. Muy bien, excelente. ¿Cómo fue la experiencia al trabajar en equipo durante este proyecto? ¿Qué problema enfrentaste al trabajar en equipo y cómo lo supieron manejar o lo resolvieron? Una experiencia, profe, muy bien porque aprendemos a trabajar en equipo y el desafío nomás fue sobre conocer sobre el pensamiento crítico porque es un tema nuevo. A mí también el tema me pareció importante y también me ayudó bastante porque conocí bastantes cosas y mi desafío fue exponer al frente de las madres de familia. Ya, fue su desafío. Sí, fue muy bien para trabajar en equipo porque algo que no entendíamos, nos ayudábamos entre todos y todos aportaban en el mismo tema. Michael. Pues sí fue importante porque en el grupo hubo ese apoyo que una persona no podía y la otra persona le podía apoyar sobre lo que no tenía pensado y no tenía lo que podía decir. Muy bien, vamos continuando. Ahora vamos a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Sobre lo que ustedes aprendieron. ¿Creen que ustedes han desarrollado habilidades del pensamiento crítico o de alguna manera han mejorado? Sí, profe. ¿De qué manera? Como ejemplo, aprendimos a razonar. Muy bien. Aprendimos a argumentar con nuestras propias palabras y aprendimos un poco más sobre el pensamiento crítico. Aprendimos también a analizar y a dar exposición así, pensando con nuestras propias palabras.
Y otra cosa, ¿consideran ustedes que pueden aplicar lo aprendido en situaciones de la vida real? O sea, lo que ustedes aprendieron aquí, todo lo que hayan aprendido, sea trabajo en equipo, exposiciones, investigación, todo lo que hayan aprendido aquí, ¿lo pueden aplicar o es útil de alguna manera para ustedes? Sí, profe. ¿De qué manera? Porque supongamos que uno sale aquí de su país y por si acaso le ponen un examen, digamos como un Ecuador, digamos que le ponen el examen de Ecuador, y como nosotros también somos Esmeralda, lo ponen preguntas y como nosotros sabemos se lo hace más fácil argumentarla y responderla. ¿De qué otra manera pueden aplicar lo que ustedes aprendieron? De expresarlo, de conversarlo, informarlo y entrevistarlo. ¿De qué otra manera les servirá? Enseñándola entregándola a nuestra familia, cómo fue la historia afroamericana. Para transmitir los conocimientos. Y aplicar y argumentar lo que aprendimos con las demás personas para que ellos también sepan lo que es la cultura esmeraldeña. Muy bien. ¿Es necesario que todas las personas desarrollen el pensamiento crítico? ¿Qué opinan? Sí, profe, porque es importante. Como lo fue para nosotros, es importante también para ellos. Sí, importante porque nos ayuda a pensar de una manera sencilla y efectiva y segura. Porque también es importante porque una persona puede tener un conflicto y uno tiene que pensar antes de actuar todo lo que va a hacer. ¿Han enfrentado ustedes alguna situación en la que tengan que tomar una decisión últimamente? ¿Han tomado una decisión y han pensado, a ver, las profesoras nos sugirieron que debemos pensar? ¿Y se detuvieron a pensar o simplemente actuaron? ¿Han aplicado esto últimamente en estos días? ¿En qué momento? Si nos podrían contar. En la exposición. En la exposición. A ver, ¿qué decisiones tuvieron que tomar para dar esa exposición? Pensar y repartir los temas, sí. Ya. ¿Qué más? Muy bien. Ok, chicos. Bajo esta percepción que hemos recibido a través de sus conocimientos, nos gustaría escuchar a cada uno esa experiencia que han vivido durante la elaboración de este proyecto y con la culminación que es el día de ayer, que fue la exposición, el día, la culminación de esta entrevista del Foco Group. Es una parte fundamental para cada uno de ustedes y para nosotros también escucharlos en su experiencia vivida durante este proyecto del pensamiento crítico a través de la historia afroesmeraldeña. Michael tiene la palabra, vamos a escucharlos a todos y vamos a escuchar esa experiencia que él vivió. Mi experiencia fue que aprendí de dónde venían los afro, esmeraldeños y cómo fue incrementando sus culturas y sus tradiciones y de cómo fueron elaborados sus materiales de música para elaborar. Eso fue mi experiencia, es saber sobre esa cultura de los esmeraldeños. Interesante, Michael. Luis. Creo que igualmente, muy bien porque aprendemos también sobre el pensamiento crítico y también cómo elaborar un ensayo y aprendimos sobre nuestras culturas de afroesmeraldeños. Muchas gracias, Piero. A mí se me hizo interesante, profe. Y mi experiencia sí fue muy chévere, pues. Porque, o sea que mientras estamos trabajando, también argumentando con nuestras propias palabras y cosas así. Aprendemos muchas cosas. Claro. Sí, pero sí fue muy interesante y aprendí ya sé qué pasó cuál es la historia afroesmeraldeña, de dónde naufragaron los africanos
conocí un poco más sobre los músicos y sobre nuestra tradición, todo eso. Ana Mary, ¿qué Mi tal te experiencia pareció? fue muy bien porque nos fuimos a entender entre compañeros, supimos manejar el grupo entre todos, nos supimos repartir las cosas cuando nos tocaba y nos ayudamos entre uno y el otro y aprendemos cosas nuevas que no sabíamos. De la Cruz. Para mí sí, también fue muy importante el profe porque aprendí más sobre la historia afroesmeraldeña, sobre la cultura, la gastronomía, la danza, la música y otras cosas. Interesante porque aprendí sobre la afroesmeraldeña, de dónde proviene, su cultura, su música y su danza. Y aprendí a expresarme de frente de la gente. Nos faltan todavía unas preguntitas. ¿Cómo creen que podrían ayudar a otras personas para que desarrollen el pensamiento crítico? Para enseñarle a otra persona tenemos que hacer como contarle sobre la historia afroesmeraldeña así, de una manera fácil, enseñarle también a hacer videos, imágenes, para que puedan analizar y así puedan aprender un poco más sobre la historia afroesmeraldeña. Hay que dialogar sobre el pensamiento crítico, profe, hay que aconsejarlo por si acaso tenga algún conflicto con sus familiares, otras personas y tiene que aprender a pensar y antes de actuar todo eso. También lo podemos hacer, profe, por medios de propaganda, para que la gente vaya viendo, pues como la gente últimamente tiene la tecnología y puede ser que a cualquiera le pueda interesar el tema y se puede meter a fondo a investigar eso. ¿No? O sea, como que en las redes sociales, me está diciendo usted. ¿Ya? ¿Cómo podrían, bueno, que es parte de la respuesta que usted acaba de dar en este momento, cómo podrían compartir estos conocimientos sobre la historia afroesmeraldeña con otras personas? Haciendo anuncios, publicando los videos a las redes y explicarles, dialogar con ellos bastantes cosas. Haciendo, profe, también videos, ensayos, y aquí mismo dentro del colegio podemos compartir a los demás cursos. ¿Ya? Muy bien, compartir, porque como ustedes fueron como un plan piloto, ¿no? El curso con los que estuvimos y el resto todavía no está inmerso en el proyecto. Entonces ustedes, como lo dice el joven, podría compartir ese conocimiento. Muy bien, entonces con esto creo que cerramos las preguntas del Focus Group. Yo les agradecemos por esa predisposición, por ese esfuerzo, ese sacrificio de hacer, ¿no?, algo diferente, algo que te están proponiendo para que tú mejores, para que mejoremos. Entonces, desde ese punto, continúe, compañero. Ya lo manifestó la compañera, quedamos eternamente agradecidos y esperamos que este aporte de este proyecto les haya servido para mucho, para ampliar sus conocimientos, sigan incursionando a través del mundo de la investigación, adquirir conocimiento y sobre todo esa predisposición que cada uno han tenido para la participación y acompañamiento de este proyecto. Quedamos eternamente agradecidas. Seguimos trabajando en beneficio siempre de cada uno de ustedes y sobre todo ha sido un equipo excelente de jóvenes con un objetivo enfocado en aprendizaje y sobre todo a este proyecto del pensamiento crítico a través de la cultura afroesmeraldeña. Total gratitud y agradecimiento de parte de la compañera Nori y también de quienes hablan. Gracias, jóvenes, por el acompañamiento.